Viernes por la tarde. El reloj por fin marca la salida de la escuela. Y, hace cuenta que la mochila termina volando, pero directo hacia la esquina más oscura del cuarto, ¿no? Sí, el famoso vuelo de la mochila del viernes, claro. Exacto. Y ahí el cerebro, entra oficialmente en modo fin de semana. Hay planes, hay pizza, descanso total. Totalmente. Y de pronto, como un balde de agua helada, llega el recuerdo de una pequeña indicación que dio el profesor justo antes de que sonara la campana. Uy, no, el terror. Ya sé para dónde vas. Sí, una indicación que, sonó a algo tipo, por cierto, para el lunes a primera hora necesito un ensayo completo sobre un capítulo ligerito de historia. Nada más 20 páginas. Jaja, claro, 20 páginas. 20 páginas de texto súper denso, sin imágenes y con una letra microscópica. Es el terror universal de los domingos por la noche. Híjole, sí, la clásica lectura ligera, que, parece no tener fin. Los profesores tienen una definición muy, pero muy particular de lo que significa la palabra ligero. Totalmente. Es una escena que de verdad provoca escalofríos en muchísimos hogares cada fin de semana. Pues sí, ese momento exacto de desesperación donde, 20 páginas se sienten como si fueran 200, es el punto de partida perfecto para esta exploración a fondo. Así que, bienvenidos a una nueva sesión. Qué gusto arrancar con este tema, de verdad. El gusto es nuestro. Y, hay que poner las cartas sobre la mesa desde el segundo uno. Es un orgullo enorme respaldar el conocimiento de hoy, porque este espacio viene de la mano de Idea México. Claro. Que para quienes aún no lo tienen en el radar en casa, Idea México es una institución educativa certificada en inteligencia artificial. Su enfoque principal es justamente el aprendizaje de la inteligencia artificial, impartiendo unos cursos en línea que de verdad son una maravilla. Sí, son buenísimos. Así que todo lo que vamos a desglosar en esta plática tiene ese sello de garantía y sobre todo de utilidad para el mundo real. Exactamente. Y la verdad, tener el respaldo de una institución como Idea México da muchísima tranquilidad porque sabemos que estamos compartiendo herramientas súper prácticas. La misión de esta plática no es enseñar a leer a la velocidad de la luz. No. La misión es desarrollar un superpoder que es mucho más importante, que es el de sintetizar. Tomar una montaña inmensa de información súper aburrida y convertirla en una joya de conocimiento ya pulida, utilizando inteligencia artificial generativa de texto. ¡Wow! Y todo esto se enmarca en un concepto padrísimo que llamamos la doble vida. A ver, un momento. Eso de la doble vida me suena como a película de espías. ¿A qué se refiere exactamente ese término cuando hablamos de, un estudiante que nada más quiere terminar su tarea de historia y ya? Suena a espionaje total, pero la realidad es mucho más práctica, fíjate. La idea de la doble vida significa que las habilidades que los estudiantes aprenden hoy para sobrevivir a la escuela, lo que sería su vida de día, son exactamente las mismas habilidades que van a necesitar en el futuro para brillar en un entorno profesional, que sería su vida de noche o, su vida adulta. ¡Órale! Entender cómo domar la información hoy, en la secundaria o en la prepa, es literal el entrenamiento directo para ser los líderes de una empresa el día de mañana. Claro. Pero, a ver, seamos muy realistas y regresemos un poquito al escenario del terror dominical. A ver. Imaginemos que alguien en casa tiene que entregar ese ensayo sobre la antigua Roma. Emperadores, batallas, el Senado, la economía agraria. Es un mar de datos. Uf, sí. Y la gran pregunta que seguro ronda por la cabeza de muchas familias ahorita es ¿cómo entra la inteligencia artificial a ayudar aquí sin que se convierta, en una máquina para hacer trampa? Claro. Porque la verdad la línea entre que te ayuden y hacer la tarea ajena parece bien delgada, ¿no? 100%. Y es una preocupación totalmente válida en las familias. Y aquí es donde entra la regla de oro, que es innegociable. La inteligencia artificial es un asistente, no un reemplazo. Ok. La tecnología no está ahí para pensar por el alumno. Está ahí para ayudarle a pensar mejor. Si un chico llega y le pide a la máquina, escriba mi ensayo sobre Roma. Ya, se acabó. Exacto, se pierde todo el propósito del aprendizaje y el cerebro, no hace ningún esfuerzo. Es como, haz de cuenta que es como estar en la cocina de un restaurante súper elegante. Quien tiene que entregar el platillo final es el chef principal, que en este caso vendría siendo el estudiante. ¡Exacto! El chef es el que tiene la visión, el sazón y al final la responsabilidad del emplatado.
Y la inteligencia artificial actúa más bien como el sous chef, el ayudante de cocina. Ajá, me gusta eso. Entonces, el estudiante le puede decir al ayudante, oye, ¿sabes qué? Pica esta montaña de cebolla de 20 páginas porque si me pongo a hacerlo yo solo ahorita, pues voy a terminar llorando de frustración. Ja, literal. La IA prepara los ingredientes, ayuda a desmenuzar textos difíciles, pero el toque final, el que importa, tiene que ser 100% humano. Me encanta esa analogía del ayudante de cocina. Digo, el sous chef jamás se va a llevar la estrella Michelin. Esa se la lleva el chef siempre. Claro. Y para que cualquier persona en la escuela se convierta en un chef de la información, existen 3 pasos clave. O sea, 3 herramientas que conforman a lo que llamaríamos un superestudiante. A ver. El primer paso es el escáner. Ok, el escáner. ¿Y cómo se ve eso ya en la práctica, digamos, al enfrentarse a ese texto súper denso de Roma? Pues mira, el escáner tiene una regla inquebrantable, que es leer el texto original uno mismo. Eso es obligatorio. O sea, ¿no hay atajos ahí? No, para nada. Hay que pasar los ojos por esas 20 páginas. Pero de pronto, pues aparece un párrafo que parece que está escrito en latín antiguo. Pues sí. O sea, un texto incomprensible sobre cómo, no sé, las fluctuaciones macroeconómicas de los latifundios colapsaron la república. Y ahí el cerebro se te apaga por completo. Exactamente, se apaga. Y ahí es donde entra el escáner. En lugar de frustrarse, uno toma ese párrafo, se lo da al asistente de inteligencia artificial y le da una instrucción súper clara. Tipo, actúa como un profesor de historia muy paciente y explícame este párrafo con palabras sencillas y con ejemplos cotidianos. Órale. Y entonces la máquina te responde algo como, pues imagina que los granjeros ricos compraron toda la tierra y los pobres se quedaron sin trabajo. Y eso pues causó muchísimo enojo. Exacto. Y ya con eso destrabas el bloqueo mental por completo. Pero fíjate que me surge una duda aquí. A ver, dime. Si el asistente de inteligencia artificial explica el párrafo así súper fácil y digerido, ¿no es la tentación más grande del mundo para un estudiante simplemente copiar esa explicación fácil, pegarle en el documento de Word y salir corriendo a jugar? Uf, sí. O sea, ¿cómo evitamos que el escáner se vuelva una fábrica de flojera para los chicos? Esa es la pregunta del millón y es el gran riesgo si no se entiende cómo funciona la herramienta. Por eso es crucial entender el porqué detrás de todo esto. O sea, la inteligencia artificial no sabe de historia. No está pensando realmente. Lo que hace es predecir patrones del lenguaje. Reconoce matemáticamente qué palabras suelen ir juntas cuando se habla de economía y agricultura romana, ¿no? Ok. Entonces refleja la información de una manera mucho más clara porque encuentra el patrón más lógico. Pero copiar ese reflejo pues no genera ningún conocimiento. Y para evitar esa trampa del copiar y pegar, es indispensable pasar al segundo paso, que es el extractor. Ah, ok. ¿Y el extractor qué es? ¿Funciona como una especie de examen sorpresa voluntario o algo así? Exactamente, le diste al clavo. Sirve para obligar al cerebro a realizar lo que, bueno, en pedagogía se llama recuerdo activo. Porque a veces los ojos leen, pero la mente, la verdad, está pensando en la película que van a ver en la noche. Se termina la página y no se registró ni una coma. Sí, te quedas en blanco. Totalmente. Entonces, con el extractor, se le pide a la inteligencia artificial que actúe como un compañero de estudio. Uno le dice, oye, acabo de leer este texto sobre la caída del Imperio Romano. Según esta lectura, ¿cuáles son las 5 causas principales de su caída? Ajá. La máquina te enlista las causas y el estudiante debe comparar y decir, ah, claro, la corrupción, las invasiones. Pero a mí se me había olvidado por completo la crisis económica, ¿no? Exacto. Funciona como un espejo para rebotar las ideas. Más bien está estructurando lo que el estudiante ya debería saber y pues sirve como una red de seguridad. Así es. Y bueno, supongo que esto nos lleva al paso donde siempre hay muchísimo más miedo, que es enfrentarse a la página en blanco. Uy, el terror de la hoja en blanco. Porque a ver, ya se entendió el texto, ya pasamos el escáner, ya se verificaron las causas con el extractor, pero el documento de Word sigue totalmente en blanco y el cursor sigue ahí parpadeando. Ajá, sí. ¿Cómo ayuda la IA a empezar a escribir sin que de plano te dicte el ensayo completo? Pues ahí entra el tercer paso, que es donde sucede la verdadera magia estructural. Lo llamamos el arquitecto.
Como decíamos, los modelos de lenguaje son súper expertos en reconocer patrones lógicos. Entonces, en este paso, no se le pide texto como tal, se le pide estructura. Ah, ok. La instrucción sería algo como: actúa como un tutor de escritura y arma un mapa o un esqueleto para un ensayo de 3 párrafos sobre la caída de Roma. El primero que sea sobre causas políticas, el segundo sobre económicas y el tercero sobre las invasiones. Órale. Entonces la inteligencia artificial te entrega básicamente una hoja de ruta. Te dice, mira, párrafo 1, introduce el Senado y la corrupción. Párrafo 2, menciona los latifundios. Y aquí es donde está el aprendizaje real, porque el estudiante es quien tiene que caminar esa ruta. O sea, toma ese mapa y empieza a redactar con sus propias palabras, rellenando los huecos. Exactamente. Y así se logró hacer la tarea sin derramar lágrimas, se comprendió a profundidad y el esfuerzo cognitivo, o sea, el sentarse a escribir, sucedió de verdad. Es justo ese. Es el perfil de un súper estudiante. Está usando la tecnología para organizar su pensamiento a un nivel mucho más alto, no para apagar el cerebro. Claro. Y aquí, fíjate, es donde la plática se conecta directamente con el futuro. Aquí es donde pasamos de la vida de día a la vida de noche. Pues hagamos ese viaje en el tiempo. Dejamos atrás la mochila, los apuntes de historia y vamos a viajar al año 2030 y tantos. Me late. Estamos, no sé, en el piso 40 de una super torre corporativa. Quien antes sufría con la tarea de historia, ahora lleva un traje impecable o un estilo muy moderno de oficina. Está totalmente en modo ejecutivo y de pronto, ¡pum!, estalla una emergencia corporativa. Uy, el clásico nivel de estrés de la vida adulta. Te llega un mensaje urgente de la junta directiva y te dicen: tenemos una reunión para definir el presupuesto del próximo año en exactamente 1 hora. Híjole. Y te dicen: acabo de mandar 5 reportes de mercado larguísimos, de 100 páginas cada uno. Necesito las conclusiones críticas para tomar una decisión de inversión ahorita mismo. Pánico total. O sea, es el equivalente adulto a acordarte de la cartulina el domingo a las 9 de la noche. 100%. Pero, y creo que esto es lo fascinante del tema, si esa persona aprendió a dominar al sous chef digital en la escuela, pues sabe exactamente qué hacer en este momento. Exacto. Porque los pasos para resolver el caos corporativo resultan ser los mismos 3 pasos de la secundaria. Solo cambian los nombres y, bueno, obvio, la complejidad. El primer paso del ejecutivo vendría siendo el analista. Tal cual. Digo, como es humanamente imposible leer 500 páginas en 60 minutos, se le pide a la inteligencia artificial que asuma el rol de analista senior. Se introducen los documentos y se le da una instrucción ya más avanzada. O sea, ya no es solo hazme un resumen. La instrucción es: cruza la información de estos 5 reportes de mercado, identifica y extrae los 3 hallazgos clave que más se repiten y que impactan directamente a nuestra industria. A ver, pero vamos a complicarlo un poquito más, para elevar el nivel. A ver, dime. ¿Qué pasa si el reporte financiero te dice que las ventas están subiendo súper bien, pero por otro lado, el reporte de marketing te dice que hay una crisis tremenda de retención de clientes? O sea, los textos se están contradiciendo. Esa es una excelente observación. Y de hecho, ahí radica la diferencia entre un uso básico y un uso profesional de la herramienta. Ok. El ejecutivo puede añadir a la instrucción y decirle, además de los hallazgos clave, identifica cualquier contradicción importante entre el reporte financiero y el de marketing. Ah, buenísimo. Y como la inteligencia artificial rastrea patrones semánticos, pues detectará rapidísimo que un texto habla de crecimiento de ingresos y el otro habla de pérdida de usuarios, y te lo va a poner sobre la mesa. Es exactamente el mismo músculo analítico que se usó en el paso del extractor en la escuela, pero ya en un gimnasio de alto rendimiento. ¡Wow! Y luego pasaríamos al segundo paso de la oficina, que sería el traductor. Porque seamos muy honestos, esos reportes corporativos a veces parecen escritos en un idioma alienígena. Totalmente. O sea, están repletos de jerga técnica, acrónimos que nadie puede pronunciar y frases de esas como la sinergia disruptiva de los flujos de capital, ¿no? Sí, nadie habla así en el mundo real. Y menos en una junta directiva donde el tiempo es literal dinero. Exacto. Un buen líder necesita comunicar con una claridad extrema. Entonces, el traductor entra en acción para desmenuzar toda esa jerga. Se le pide a la inteligencia artificial: oye, toma esta conclusión increíblemente técnica sobre las fluctuaciones del mercado bursátil y reescríbela en una frase contundente. Algo que la junta directiva pueda digerir rápido.
Sí, algo que entiendan en 5 segundos sin necesidad de tener que ir a consultar un diccionario financiero. Es que es exactamente lo mismo que el paso del escáner en la escuela, ¿te fijas? Ajá. Cuando se pedía explicar el párrafo difícil de historia, la máquina sigue funcionando como ese puente entre la complejidad técnica y el entendimiento humano. Y bueno, finalmente llegaríamos al tercer paso del mundo ejecutivo, que es el generador. Sí, el momento de ensamblar el platillo final. Claro. Ya se cruzó la información, ya se detectaron las contradicciones y ya se tradujo lo supercomplejo a un lenguaje accesible. Ahora hay que entregar el resultado. Entonces el ejecutivo pide, con estos datos ya clarificados, redacta un resumen ejecutivo de máximo 150 palabras, debe tener un tono profesional, ir directo al grano y estar listo para la toma de decisiones financieras. Y así, en menos de una hora, entras a la sala de juntas, presentas un panorama clarísimo extraído de 500 páginas y básicamente salvas la empresa. Literal. Es alucinante darse cuenta de que la esencia es idéntica. O sea, aclarar, extraer y estructurar. La base mecánica es exactamente la misma. Lo único que se modificó fue el rol que le asignamos a la máquina y el nivel de exigencia de nuestra audiencia final. Es que ese es el valor incalculable de aprender estas herramientas desde etapas tempranas. Por eso el enfoque de instituciones como IDEA México es tan valioso. Sí, de acuerdo. Porque no se trata de buscar atajos para no hacer nada, sino de enseñar a pensar estructuralmente. El entrenamiento que tienes en la escuela es literal el simulador de vuelo para la oficina del mañana. Sin embargo, si nos ponemos un poquito en los zapatos de quienes están en casa supervisando a chicos, no sé, de 8 a 16 años, seguramente ahorita hay varias dudas. O sea, suena increíble en la teoría, pero en el día a día, ¿cómo se aseguran las familias de que los jóvenes no están simplemente pidiéndole todo a la máquina y ya, apagando el cerebro? ¿Cómo se supervisa este aprendizaje sin volverse de pronto un policía tecnológico en la casa? Fíjate que esa es la clave del éxito familiar. Los adultos, o sea, los padres y los mentores, necesitan asumir un papel totalmente nuevo. A ver. Ya no son los policías de la tarea que vigilan que el estudiante sufra ahí escribiendo a mano durante 3 horas. No, qué horror. Ahora deben convertirse en los editores en jefe. Y la meta del editor en jefe no es medir el tiempo de sufrimiento, sino garantizar la comprensión absoluta del tema. Ser el editor en jefe me gusta. Suena a que requiere estrategias muy específicas. Y para quienes están escuchando con atención, vamos a compartir una guía de supervivencia con tácticas familiares que, se pueden aplicar hoy mismo terminando de escuchar esto. Buenísimo. La primera táctica es lo que vamos a llamar la pregunta mágica. Es una táctica infalible y además no requiere nada de tecnología. O sea, antes de que el estudiante siquiera toque una pantalla para usar la inteligencia artificial, el editor en jefe en casa hace la pregunta mágica, que es ¿qué entendiste con tus propias palabras de lo que acabas de leer? O sea, nada de memorizar las fechas exactas ni los nombres difíciles. 0. Simplemente, ¿de qué trata? Si el estudiante no puede hilar 3 frases lógicas sobre el tema, pues significa que no hubo una lectura real. La máquina no se abre, ni de chiste, hasta que el cerebro humano haya procesado un mínimo de información. Pues es un candado de seguridad excelente. Obliga a que la primera interacción sea cognitiva y no digital. Y la segunda táctica, fíjate, le da un giro muy interesante al uso tradicional que le damos a esto. La llamaremos el verificador. Porque en lugar de usar la inteligencia artificial para que te genere el trabajo desde cero, se usa más bien para auditarlo. Exacto. O sea, pensemos en un resumen, sobre cómo funciona la fotosíntesis en las plantas. El estudiante termina su texto. Ajá. Y el editor en jefe lo revisa y propone muy bien, suena lógico. Ahora, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial cuáles considera que son los 3 errores más comunes que comete la gente al explicar la fotosíntesis. Y vamos a ver si tú caíste en alguno de esos. ¡Wow! Y de pronto, pues comparan el ensayo con la respuesta de la máquina y descubren que, al estudiante le faltó mencionar la importancia del dióxido de carbono. Es que esa dinámica convierte la revisión de la tarea en un trabajo colaborativo. O sea, se vuelve casi como un juego de detectives en la casa. Sí, totalmente. Y llante para normalizar el uso inteligente de estas herramientas y sobre todo para quitarles ese estigma académico tan pesado.
Imagínate, estando en la mesa, alguien toma un dispositivo y lanza un reto y dice, a ver, vamos a pedirle a la inteligencia artificial que busque la noticia científica o, no sé, el suceso mundial más curioso del día y que lo resuma en exactamente 3 frases, pero usando un tono súper sarcástico. Y la máquina podría arrojarte algo como, a ver, aparentemente en Europa un perro aprendió a usar una patineta que le robó al cartero y en lugar de multarlo, resulta que el alcalde planea hacerle una estatua. Un gran día para la justicia canina. Exacto. Y a partir de ahí, pues detona la plática en la familia. Se cuestiona si la noticia será cierta, porque se hizo viral el perrito o simplemente genera risas un rato. Sí. Pero lo importante es que detrás de ese juego se está entrenando al cerebro de todos en la familia para consumir y debatir síntesis de información de una forma supernatural. 100%. Y además, ese juego entrena una habilidad que nos lleva a la 4ª táctica, que es la calidad de las instrucciones. A ver. En el mundo de la inteligencia artificial, a las instrucciones, se les llama prompts, ¿no? Enseñar en casa a formular un buen prompt es crucial, porque la máquina es muy literal. O sea, no es lo mismo pedirle, haz un resumen de historia, así, X, que pedirle, actúa como un historiador experto en el siglo XX y genera un esquema comparativo con argumentos a favor y en contra, diseñado específicamente para un debate escolar. Y es la inmensa diferencia entre hacerle, no sé, una pregunta vaga a un desconocido en la calle y hacerle una pregunta ultra específica a un experto mundial en el tema. Exactamente. Quienes sepan darle las mejores instrucciones al ayudante de cocina van a sacar los platillos más espectaculares. Y esto nos conecta ya con la 5ª y última táctica de supervivencia familiar que tiene que ver con cómo se premia el éxito en casa. Hay que celebrar la claridad. Uy, esto requiere cambiar el chip por completo en muchas familias. Culturalmente se suele aplaudir muchísimo el sobreesfuerzo, ¿no? Como decir, qué bárbaro, te quedaste despierto hasta las 3 de la mañana memorizando todo un libro. Sí, como si el sufrimiento fuera un trofeo. Exacto. Y hay que dejar eso atrás. Cuando alguien en casa, ya sea el niño de 10 años o el adolescente de 16, logra explicar algo sumamente complejo, como la teoría de la relatividad, por ejemplo. O las causas de una guerra mundial, y lo hace de una forma tan sencilla y tan estructurada que cualquiera en la mesa lo entiende. Pues eso es lo que merece un festejo en grande. Claro, celebrar genuinamente. Decir, wow, qué forma tan increíble de explicarlo. Me quedó clarísimo en 2 minutos. Sí. Porque festejar esa claridad le enseña al cerebro que el valor verdadero no está en usar palabras bien rebuscadas o memorizar enciclopedias para sonar inteligente enfrente de todos. Totalmente. El verdadero genio está en hacerse entender. Quien logra simplificar lo complejo sin perder la profundidad, de verdad tiene el mundo a sus pies. Y esto nos lleva a una conclusión muy poderosa sobre cómo entendemos la naturaleza del conocimiento actual. O sea, la verdadera inteligencia hoy en día ya no se mide por la cantidad de datos que un cerebro es capaz de almacenar o de tragar. ¿Ya no? En esta era digital, la memoria infinita es territorio exclusivo de las máquinas. La inteligencia real se demuestra en cuánta de esa información se logra comprender, analizar críticamente y, sobre todo, cómo se le comunica a los demás. Es una reflexión muy profunda, ¿eh? Y creo que ese es el famoso superpoder de sintetizar del que hablábamos al principio. Tener la capacidad de separar la paja del trigo en un mundo que literal está ahogado en ruido digital. Así es. Quien domina esto tiene una ventaja competitiva brutal. Lo mismo para entregar una redacción de historia el viernes por la tarde que para liderar una junta corporativa pesadísima un lunes por la mañana. Es un cambio de paradigma total para todos. Implica que las familias dejen de ver estas herramientas de texto como al enemigo número 1 de la educación y aprendan a verlas como unas palancas intelectuales gigantescas. Claro, siempre y cuando se usen con la guía y con la ética correctas en casa. Totalmente de acuerdo. Pero, antes de empezar a despedirnos, quiero dejar una idea flotando en el aire. A ver. Un pensamiento un poco provocativo, para que quienes nos escuchan sigan masticándolo en casa o ahorita en el coche. Hemos estado diciendo que el futuro le pertenece a quienes saben usar la inteligencia artificial para resumir y sintetizar montañas de datos, ¿cierto? Correcto, esa es la premisa de todo esto. Pero vamos a llevar esto un paso más hacia el futuro.
Imaginemos un mundo, Mosek, tal vez en 5 o 10 años, donde absolutamente todas las personas en una oficina o todos los alumnos en un salón de clases tienen acceso exacto a la misma herramienta de inteligencia artificial. Ok. Todos van a meter el mismo texto y todos, sin excepción, van a obtener un resumen ejecutivo perfecto, brillante y sin un solo error. La síntesis ya no va a ser un esfuerzo, va a ser 100% automática. Entonces, si todo el mundo tiene respuestas perfectas al instante, ¿dónde va a quedar el verdadero valor humano? Es una excelente pregunta. Pone sobre la mesa un tema fuertísimo que es la comoditización de las respuestas. Exactamente. Como lo que pasó hace años con la calculadora. ¡Claro! Antes, saber hacer divisiones larguísimas a mano en una hoja de papel era valiosísimo. ¿Sí? Llegó la calculadora y de pronto la respuesta matemática perfecta se volvió instantánea para todo el mundo. Sí, ya cualquiera podía tenerla. Entonces el valor ya no estaba en saber hacer la división a mano, sino en saber qué números dividir para resolver un problema arquitectónico o un problema financiero complejo. Con la inteligencia artificial generativa pasa igualito. Las respuestas perfectas se vuelven comunes y corrientes. Totalmente. El talento humano que va a ser insustituible ya no será el dar la respuesta correcta, sino tener la curiosidad y la creatividad para hacer las preguntas correctas. ¡Wow! Es una forma brillante de verlo. De verdad, la máquina puede encontrar patrones invisibles en 1000 páginas de texto en un segundo. Pero el humano es el único que puede decir, oye, ¿y qué pasaría si conectamos la caída de Roma con el comportamiento de las redes sociales hoy en día? ¡Exacto! Esa curiosidad tan original, esa capacidad de conectar ideas que parecen improbables, de cuestionar las premisas del mundo, eso no es programable. La curiosidad se va a convertir en el recurso humano más valioso y más cotizado de todos. 100%. Las preguntas son la nueva moneda de cambio de la inteligencia. Y bueno, con esta idea nos vamos acercando al final del recorrido de hoy. Pero ojo, que esto es apenas el comienzo de las habilidades de la doble vida. Así es. Ya quedó dominado el arte de analizar textos súper pesados, extraer conocimiento y estructurarlo. Básicamente nos hemos convertido en analistas y traductores de la información. Pero para la próxima sesión, el reto sube de nivel. Sí, agárrense. En nuestra próxima exploración a fondo, vamos a adentrarnos en el arte de la presentación. Porque, fíjate, una cosa es tener el conocimiento maravillosamente resumido en tu cabeza o en un documento de Word, y otra muy distinta es saber cómo mostrarlo al mundo. Uy, sí, clave. Vamos a descubrir cómo estructurar narrativas visuales y armar diapositivas que sean verdaderamente impactantes con apoyo de inteligencia artificial, herramientas que están diseñadas tanto para ganarte la ovación del profesor ahí en el aula como para convencer a toda una junta directiva. Va a ser una plática imperdible para seguir puliendo todas esas habilidades. Como siempre, el objetivo principal de este espacio es salir con la mente más clara y con tácticas súper prácticas que cambien por completo la manera en que enfrentamos los retos de información en el día a día. Totalmente. De mi parte, y a nombre de todo este gran equipo, les mandamos un abrazo gigante a todas las familias y a quienes nos acompañaron hoy. Vayan esta semana y de verdad encuentren esa joya escondida de conocimiento en su próxima tarea escolar, en ese reporte imposible de la oficina o en la lectura que tengan enfrente. Muchísimas gracias por prestar atención y sumar a la plática. Ya saben, pongan a trabajar a ese sous chef digital en casa, asuman su rol de editores en jefe sin miedo, formulen mejores preguntas y nunca olviden celebrar la claridad por encima del esfuerzo innecesario. Nos escuchamos en la próxima sesión. Y recuerden siempre esta frase que respalda este esfuerzo y que nos llena de orgullo decir al final de cada viaje. Este es un podcast de Idea México, creado con inteligencia artificial generativa. Sigan preguntando, sigan cuestionando. Hasta la próxima. Idea México, misión sin final, el talento digital es real. Crece, comparte y haz brillar el poder de educar.